Muy buenas tardes, y así vamos aprendiendo cómo hacer un Facebook Live mucho mejor para ustedes, para que conversemos. Como ustedes saben, mi nombre es Belén Albuja. Si usted no me conoce, soy abogada de inmigración, pero también inmigrante. Y en este segmento que vamos a tratar de hacerlo todos los viernes, vamos a conversar durante media hora, vamos a hablar sobre preguntas y dudas de asuntos migratorios y vamos a ser prácticos. ¿Por qué prácticos? Porque la ley es muy importante seguirla, pero también hay que ver la realidad de nuestros hogares. Entonces, con esto comenzamos. Tengo algunas preguntas que ya me han mandado algunas personas con anticipación. Le pido por favor ayudarme a compartir este video para que este fin de semana les sirva y que le permita dar una paz mental a algún familiar, a algún amigo que necesita tener o ver la luz al final del túnel, especialmente cuando vamos a estar bombardeados de noticias la próxima semana, específicamente sobre la carga pública. Así que vamos a hablar de los distintos puntos que vamos a desarrollar hoy. El día de hoy vamos a comenzar a hablar sobre cuándo se puede contratar un abogado de inmigración y si es que usted puede contratar un abogado de inmigración solamente para la entrevista en USCIS. Después tengo algunas preguntas relacionadas a ¿quién nos puede pedir para iniciar un trámite migratorio? Vamos a hablar también de la carga pública, especialmente cómo afecta esto para trámites de residentes y también para trámites que tengan que ver con ciudadanías. Y finalmente vamos a hablar sobre lo que va a ocurrir a partir del lunes de la siguiente semana. Durante nuestra conversación, si bien tengo algunas preguntas ya preparadas, quiero que me ayude y deje un poquito la timidez a un lado. Le confieso, yo también soy tímida, excepto cuando hablo de inmigración. Así que con ese propósito tenemos media hora para compartir y vamos a estar hablando sobre distintos puntos migratorios para aclarar dudas. Esto no tiene que ver o no es el equivalente a una entrevista o una consulta que usted debe tener con su abogado o con nosotros si es que usted lo desea, sino simplemente le va a dar una información general que espero le ayude a tranquilizar un poquito los ánimos y tomar las mejores decisiones para asistir a una clínica gratuita o tal vez a una oficina privada. Con esto comenzamos. Le deseo un excelente viernes y vamos directo al punto. ¿Qué es lo que va a pasar con respecto a carga pública? El 24 de febrero se va a comenzar a aplicar la nueva interpretación de la ley. Quédese conmigo porque voy a hablar de más detalles sobre el asunto al final de este video. Comenzamos con la primera pregunta. Me preguntaron si es que un abogado de inmigración siempre se hace cargo de todo un proceso de residencia o de ciudadanía, o si es que los abogados de inmigración también pueden hacerse cargo de partes de ese proceso. Y déjenme contestarle de una manera práctica. Los abogados de inmigración, como cualquier otro profesional que brinda servicios, son profesionales que tenemos que acomodarnos a las circunstancias de nuestros clientes. En los casos específicos de ciudadanía, por ejemplo, tengo una variedad de clientes y tenemos una variedad de clientes como abogados. Algunos clientes que realmente son más autosuficientes y otros clientes que les gustan que les ayudemos con más proximidad. Así que sí, hable con su abogado de inmigración o hable con nosotros porque los abogados se pueden encargar de todo su proceso o tal vez por una parte del proceso. Entonces tenemos algunos clientes que ya nos conocemos algunos años que nos contratan para todo el proceso o solamente contratan al abogado de inmigración o a mi oficina para acompañarlos a la entrevista. ¿Cuál es la diferencia del servicio? Pues la diferencia se va a traducir en honorarios, van a ser obviamente menores, y también en el tiempo que usted va a participar o va a entablar esas conversaciones con los abogados. Le doy un ejemplo. El día de ayer conversé con Lili, que me preguntaba sobre el caso de ciudadanía. Y realmente Lili sería la potencial cliente y le dije simplemente que hay varias opciones. Como Lili es bilingüe, va a poder ir al taller de ciudadanía que se va a llevar a cabo el 31 de marzo de este año, que si no lo ha visto todavía está publicado en mis redes sociales. Lili puede tal vez hacer todo el proceso de su formulario con la ayuda de estos talleres y eventualmente cuando sepa la fecha de su ciudadanía puede contratarnos solamente para atender ese pedacito del proceso.
Eso ya depende de cada cliente. Y me permito recordarles que lo más importante para ustedes como clientes, porque yo fui cliente en algún momento, es revisar el contrato y revisar exactamente qué servicios le están brindando. De esa manera va a tener una mejor conversación con su abogado, va a tener una mejor claridad sobre los procesos y va a saber exactamente por qué le están cobrando, qué está pagando y qué clase de servicio está usted recibiendo a cambio de esos honorarios. Así que eso con respecto a la ciudadanía y cómo los abogados pueden ayudarle en partes del proceso o tal vez en todo el proceso. Eso ya cada persona lo decide. Lo que sí recomiendo es tener una consulta porque necesita saber qué tan complicado es su proceso, cuáles son las variantes que puede haber y sobre todo los posibles riesgos. Vamos a seguir hablando sobre la otra pregunta, es quién nos puede pedir, pero antes quiero saludarle a Chilo Chávez. Mucho gusto, Chilo, buenos días. Margarita Garza, muchos saludos, Margaritas. Yubiri, nos vemos pronto. Tenemos que hablar con Yubiri de la carga pública. Esta conversación está pendiente. Y vamos a hablar de eso al final de este video. Vamos a la segunda pregunta. La segunda pregunta tiene que ver con una señora que nos escribió la semana pasada diciéndonos que si es que su sobrino le podía solicitar la residencia. Entonces, déjenme recordarle de manera general. Las relaciones familiares sí provocan beneficios migratorios, pero hay ciertas relaciones familiares que pueden lograr un beneficio migratorio y otras que lamentablemente no. Nosotros como latinos tenemos familias grandísimas con tíos, con primas y tenemos, cuando nos reunimos con la familia, les aseguro que van a ser una reunión de mínimo 100 personas. Cuando se trata del sistema migratorio de los Estados Unidos, los ciudadanos americanos, sean naturalizados o que hayan nacido en este país, pueden solicitar a las siguientes personas, es decir, pueden iniciar un trámite a favor de las siguientes personas: padre o madre, esposo o esposa, hermanos o hermanas, sin importar si están casados o solteros, e hijos también, sin importar si están casados, solteros, mayores de 21 años. Realmente el abanico de personas que puede pedir un ciudadano americano es mucho más grande que las personas que potencialmente pueden beneficiar si es que usted es residente legal. Si usted es residente legal, usted puede beneficiar a su esposo o a su esposa, a su hijo o a su hija menor de 21 años, y lo más importante es que usted también puede beneficiar a los hijos que sean mayores de 21 años, pero los residentes legales no pueden iniciar ningún proceso a favor de hijos solteros o hijos casados o hijas casadas. Entonces, el limitante de los residentes es que no pueden ayudar ni a hermanos, ni a padres, ni a hijos o hijas casadas. El otro día me preguntaban si una hija divorciada o un hijo divorciado era lo mismo que tener un hijo soltero, y la respuesta es sí. Lo que le importa a migración es que la persona no esté casada. Si usted es residente legal y tiene un hijo en esas condiciones, su hijo se divorció, usted puede solicitarlo. Lo que no puede hacer es solicitar o enviar una petición a favor de un hijo casado. Lamentablemente tendría que hacerse ciudadano para poder pedir la petición. ¿Ok? Así que espero que esto haya contestado la pregunta de la señora que nos decía si su sobrino podría iniciar un trámite a favor de ella. Lamentablemente un sobrino no puede iniciar ningún trámite, pero es importante que usted sepa que también dentro de estas personas que hablamos hace un momento, usted no puede olvidarse de que los padrastros, madrastras, hijastros también están considerados dentro de estas categorías. Entonces, un ciudadano americano que nació aquí, resulta que tiene un padrastro o una madrastra que se casó con papá o mamá antes de que cumpliera los 18 años, puede ayudar a ese padrastro o madrastra. Y lo mismo al revés. Es decir, un padrastro o una madrastra que su compañero de vida resulta que tiene hijos, también puede iniciar un proceso a favor de esos hijos. ¿Cuál es la ley general? Pues esos matrimonios, para poder crear estos beneficios, tienen que haber ocurrido antes de que estos jovencitos tengan 18 años. Así que mucho ojo, porque a veces no saben los hijastros que tienen excelentes papás que les dio la vida o mamás que les dio la vida, que ellos pueden ayudar potencialmente a esos padrastros y madrastros. Casi no utilizamos ese léxico
porque conozco muchas familias en que realmente los papás que no son biológicos se han encargado amorosamente de los niños y no saben que legalmente ellos les pueden pedir. Así que espero haber contestado la pregunta. La siguiente pregunta va a tener que ver con carga pública con relación a residentes y a ciudadanos. Pero antes de eso, muchos saludos. Sandra se unió a la colonia peruana a nuestra conversación. Señora Alexandra, usted es un amor, usted siempre está con nosotros. Espero que sus hijitos perrunos estén con usted. Están divinas las fotos. Y también está Bernabé González. Mucho gusto, Bernabé. Sigamos adelante con nuestra conversación y por favor, mándenme sus dudas. Ahorita tiene alguna duda, alguna pregunta. Si bien no estamos analizando casos específicos, podemos darle información general para que usted se decida tener una consulta, tal vez en un foro comunitario o tal vez en una oficina privada o en mi oficina o en alguna oficina de nuestros compañeros. Tenemos muy buenos abogados en Colorado y estoy segura que usted va a encontrar la persona perfecta que le ayude. Sigamos adelante. Todavía tenemos 15 minutos, aprovechemos el tiempo. ¿Qué es esto de la carga pública y cómo va a afectar a los residentes de los ciudadanos? Primero, déjeme hablar de lo que es el concepto en específico. Y ahí tenemos que dividir esta conversación en 3 partes. Recordarles que carga pública no es un concepto legal nuevo en nuestra regulación de inmigración. La carga pública ha estado ahí sentadita en nuestra regulación de inmigración desde los 90 y se ha manejado todo el tiempo en los procesos de residencia. ¿Qué es lo que hace el señor Trump o el presidente actual? No es que él puede cambiar la ley, pero ciertas interpretaciones que se pueden hacer más estrictas o interpretaciones que de alguna manera pueden afectar el desarrollo del caso. Es lo que ocurre con la carga pública. Actualmente, y eso va a comenzar en vigencia a partir del lunes, lo que va a ocurrir es que antes yo me sentaba con mis clientes que íbamos a aplicar a residencia. Gracias por las manitos. Sí, póngame las manitos para saber que me está escuchando bien y que esta información vale la pena. Antes yo me sentaba con mis clientes y la persona que le estaba pidiendo al esposo, a la mamá o al papá, el peticionario, tenía que presentarnos los impuestos y cuántos ingresos tenía o cuáles eran los ingresos, la capacidad financiera. En base a eso veíamos los ingresos y si cumplía los mínimos establecidos por la ley, seguíamos adelante sin problema en el trámite. En algunas ocasiones, sea porque el peticionario no estaba trabajando, era mamá a tiempo completo o estaba estudiando, en ese momento o simplemente tenía poquitos ingresos, ese problema tenía una solución. Esa solución era buscar un coauspiciante financiero, que en términos financieros, cuando vamos a comprar un auto o una casa, es un aval. ¿Ok? Cuénteme si está claro, por favor, porque a veces explico demasiado rápido las cosas y quiero que esto esté bien claro. Entonces, antes lo que decíamos, ok, tiene un problema, esta es la solución, hay que conseguir una persona que sea ciudadana o residente, amigo, familiar de la familia que nos quiera ayudar. ¿Ok? Y en ese momento lo que ocurría era que nuestra solución era tener este coaval. ¿Ok? Y teníamos solucionado el problema. A partir de este lunes que viene, el 24 de febrero, la interpretación cambia totalmente. Y ahora va a ser una interpretación mucho más global que no solo va a incluir al peticionario, al posible coauspiciante, sino también al inmigrante y a toda su familia. Entonces eso quiero que le quede claro. La carga pública no es el fin del mundo, ni hay que ser fatalistas, ni hay que pensar que ya no va a poder ser residente. Simplemente hay que ser conscientes y darnos cuenta que hay que hacer una evaluación mucho más profunda, porque tenemos que evaluar el asunto financiero del peticionario, del inmigrante e incluso de la familia. ¿Que vamos a necesitar más trabajo? Sí. ¿Que seguramente los honorarios de su abogado van a subir? También. ¿Que vamos a tener más estrés? Seguramente. Pero no es el final del camino. Tiene que seguir adelante. Y vamos a hablar sobre cómo se va a hacer esta evaluación. Déjeme nada más saludarle a Lorena. Lorena, termino de hablar de la carga pública y le contesto su pregunta de manera general, ¿ok? Entonces, sigamos adelante con la carga pública. A partir del 24 de febrero, los casos que van a ser
afectados o que tienen que preocuparse de esto van a ser aquellas personas que recién van a mandar sus peticiones que van a finalizar en residencia. Y hay dos tipos de peticiones que van a finalizar en residencia. Los que van a ser directamente afectados con esta nueva interpretación de la ley a partir de lunes son aquellas personas que tienen la suerte de aplicar a residencia que termine con una entrevista dentro de los Estados Unidos. Si usted está en Colorado, usted va a saber que va a tener, si tiene la suerte de tener una entrevista al final de su trámite en Centennial, Colorado, se va a revisar en esa entrevista, aparte de todas las otras cosas que se tiene que revisar para que usted tenga residencia, también la carga pública. Y nuestros amigos que ya iniciaron el proceso o que están en proceso o que van a iniciar lo que se llama un proceso consular, cuyas entrevistas van a ser fuera de los Estados Unidos, si es de México en Ciudad Juárez, si es de Salvador en San Salvador, ellos ya están enfrentando esta evaluación de la carga pública un poquito de distinta manera, pero ya la están enfrentando. ¿Cuál es este susto de la carga pública? Es una evaluación en donde el oficial de inmigración va a decidir si el nuevo inmigrante potencialmente puede ser carga pública. Y para eso se va a tener que evaluar las finanzas de toda la familia. Ahí es cuando me pregunta Yubiri, tenemos que hablar con eso. No hay una ecuación específica. No le podemos decir a la gente que no aplique Medicaid o que no aplique ese beneficio. Es mucho más allá. Se va a tener que hacer un trabajo personalizado porque primero no se puede sacrificar la salud y segundo hay que ver cómo está el caso y cuándo es posible el caso para tomar decisiones específicas de cada caso. Entonces va a haber factores positivos como la edad que usted tenga, el hecho que usted hable inglés, que tenga un buen trabajo, que tenga empresa, que su marido tal vez le están ofreciendo seguro médico en el trabajo, que ninguno de sus niños está pidiendo un beneficio del gobierno. Todo eso son factores positivos. ¿Cuáles son factores negativos? Mientras más nos acercamos a la tercera edad, va a ser un factor negativo. Mientras no trabajemos, potencialmente puede ser un factor negativo. Tal vez no sabemos inglés, puede ser considerado un factor negativo. Es decir, vamos a tener que poner en la balanza y ninguna vida es perfecta. Y lo que queremos es presentar al gobierno más factores positivos que negativos, con el ánimo de que no se nos declare potencialmente carga pública. Así que va a ser una batalla de caso por caso. ¿Ok? Y vamos a seguir hablando de esto de carga pública, pero le quiero contestar a Lorena. Voy a hablar sobre carga pública, sobre cómo esto afecta a residentes y a ciudadanos después de un ratito. Entonces, nos dice Lorena, muchos saludos, Claudia se acaba de unir a nosotros. Nos dice, un sobrino ciudadano falleció. Un sobrino ciudadano. Falleció su mamá, déjeme leerle bien, yo lo puedo adoptar y será posible que me arregle, él tiene 24 años. Ok. Para las adopciones necesita hablar con un abogado de familia. Lamentablemente el chico ya tiene 24 años. Y aunque a nivel familiar y latino nosotros somos muy unidos y me imagino que usted es la persona que este jovencito tiene como más cercana como mamá, lamentablemente en asuntos de inmigración no. Las adopciones ocurren antes de los 16 años de los niños y tienen que ser adopciones reales. El niño tiene que vivir con usted y realmente tener su hijo. Tenerlo usted como su niño. No dudo que usted le quiera a este jovencito de 24 años y no dudo que usted sea la persona indicada para apoyarle ahora que no tiene su mamá, pero realmente no va a poder él hacer nada por usted. Ya tiene 24 años y ha pasado el tiempo estimado, así que lo siento Lorena, pero le invito a tener una consulta migratoria, tal vez en un foro comunitario. Si está en Colorado, tenemos clínicas gratuitas en Centro San Juan Diego, en mi casa Resource. También hay reuniones con abogados en las bibliotecas de Denver. A veces necesitamos comenzar por esos foros, no porque sean malos, sino que poquito a poco vamos, al contrario, son muy buenos y gente muy, muy buena de voluntaria, pero a veces lo que necesitamos es llenarnos de información poco a poco para finalmente invertir en una consulta legal privada de 1 hora. ¿Por qué creo que 1 hora? Porque yo soy inmigrante y abogada. Yo pagué una consulta hace 17 años para estar donde estoy ahora
Y la diferencia un poquito es que yo tenía más conocimientos de inmigración porque trabajaba como paralegal en una oficina de un abogado de inmigración. Entonces, creo que por eso yo tomé la decisión de pagar mi consulta un poquito más rápido porque ya tenía más conocimientos. Pero si usted se dedica al hogar, o usted sabe mucho de construcción, de lo cual yo no sé nada, y tampoco del hogar porque debo confesar que soy la latina que no cocina, me parece una buena opción comenzar con clínicas gratuitas y poco a poco encontrar el abogado de su preferencia para tener una consulta legal. Ok, y vamos ahora a hablar sobre cómo afecta la carga pública a los residentes de los Estados Unidos y a aquellos ciudadanos de los Estados Unidos. Todavía tenemos 10 minutitos si es que desea aprovechar y mandarme alguna pregunta. Ok, primera cosa que necesito que me ayuden a pasar la voz. Las personas que son residentes legales de Estados Unidos no se tienen que preocupar de la carga pública. Repito, si usted es residente legal, no tiene que preocuparse de la carga pública. Ya se hizo el análisis, ya los optaron, ya tiene su residencia. No tiene que preocuparse de la carga pública. ¿Ok? Eso no significa que si usted está casado con una persona que no tiene documentos, no se va a hacer toda esta evaluación para el caso de esa persona. Pero usted, desde la residencia, puede renovar la residencia o aplicar la ciudadanía sin ningún problema. ¿Ok? Entonces no quiero que esté preocupado. Lo único que le pido a un residente legal es si es que aplica para un beneficio del gobierno, por favor que lo haga honestamente, nunca cometer fraude, nunca decir mentiras. Y segundo, si este residente legal está casado con una persona que no tiene documentos, es importante tener la consulta para ver si esta persona que no tiene documentos puede conseguir residencia y hacer el análisis que le ayude a esa persona, no al residente. ¿Ok? La segunda pregunta que me dio mucha pena, de hecho tuve una consulta tal vez hace un mes o un poquito más de tiempo porque era en el 2019 en el consulado de El Salvador y una persona estaba muy preocupada porque necesitaba una operación y resulta que esa persona es ciudadana de los Estados Unidos. Y me dijo, yo no puedo dejar de pedir esos beneficios médicos a los Estados Unidos. Estoy muy preocupada por la carga pública. Las personas que ya son ciudadanas de los Estados Unidos, por naturalización o nacidos aquí, no tienen nada de qué preocuparse de la carga pública. Un ciudadano tiene derecho a los beneficios públicos que le corresponden, de nuevo, siempre y cuando no se cometa fraude, siempre y cuando se esté diciendo la verdad. Entonces no tiene que preocuparse si es ciudadano. Eso no quiere decir que si es que estoy casada con una persona que no tiene documentos y tengo un hijo que todavía no tiene los documentos, potencialmente la carga pública y mi estatus migratorio y los beneficios que le estoy pidiendo al gobierno pueden afectar al caso de mi pariente que no tiene documentos. Pero tenemos que hacer la distinción. Si usted es ciudadano naturalizado, su estatus migratorio ya es tal que no le pueden ni siquiera deportar. Pero sus condiciones financieras y de pedidos de beneficios públicos pueden afectar a otra persona de su casa que tal vez está pidiendo residencia. Entonces, de nuevo, este monstruo de la carga pública es un monstruo que los tenemos que domar en base a información. Y para que la información sea clara, usted en sus consultas, sea en foros comunitarios o en oficinas privadas, va a tener que llevar por lo menos los impuestos de los últimos 3 años y una lista de posibles pedidos de beneficios del gobierno que ha pedido usted o en su familia. Lo último antes de terminar. Si es que usted todavía no hace sus impuestos y está pensando en iniciar un caso a favor de un pariente, o si usted no tiene documentos y está esperando que su esposo, su esposa o sus hijos le soliciten su residencia, por favor hágame de esos impuestos de la mejor manera. ¿Cuál es la mejor manera? Yo no soy contadora, pero sí le puedo decir que lo más conveniente es, primero, seguir la ley. Segundo, si no tengo documentos y tal vez existe la posibilidad de que yo entre en este potencial grupo de ser residente, le aseguro que un factor positivo a su favor va a ser demostrar que usted tiene los ingresos necesarios para no pedir ayuda al gobierno.
Y si usted el dinero en efectivo que le da a su patrón o su empleador solo lo guarda debajo de la mesa y no aplica para los impuestos y no paga impuestos, el único que está haciendo es ese ahorro, supuesto ahorro, va a terminar en algo negativo porque va a ser un factor negativo en vez de positivo. Así que mucho cuidado al momento de hacer los impuestos, va a depender de cómo esté su familia, de quién tenga documentos, quién no, para decidir qué hacer. Pero el consejo en general es el mismo de hace 17 años. Declare sus impuestos en virtud de sus ingresos. Seguramente va a ser un factor positivo mientras más dinero produzca. No me ponga dependientes que no exista. Algunas personas van a decidir no incluir dependientes pese a que existen porque definitivamente puede ser considerado como un factor negativo. Entonces, al final del día, lo que quiero que quede claro de la carga pública en estos 2 minutitos que nos queda es: sí, es verdad, los casos van a ser más complicados, se va a necesitar más tiempo, más evaluación a partir del lunes, pero todavía vamos a poder ser residentes. Simplemente hay que tener más cautela. No se va a poder hacer casos con gente que se dedica a llenar papeles, porque no se trata de llenar papeles, se trata de su vida, de un caso que queremos que sea aprobado y que tenga las mejores posibilidades de ganar. Con esto le agradezco el día de hoy, espero que tenga un lindo fin de semana, que este fin de semana nos vaya mejor, con un clima más tranquilo. Creo que estamos con sol, por lo menos hoy en Denver. Y le invito a acompañarme la próxima semana. Vamos a estar compartiendo videos pequeñitos sobre la carga pública. Y acuérdese de mí cuando escuche todas las noticias un poco negativas y de sentencia de la carga pública. No es el fin del mundo. Sí se complican las cosas, pero no es el fin del mundo. Que tenga un excelente fin de semana. Ayúdame por favor a compartir este video porque en Albújalo no nos preocupamos, nos informamos. Que tenga un muy buen viernes.